Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre Japón. Vamos a analizar el ETF JP Morgan Beta Builders Japan ETF, un ETF enfocado en Japón, pero vamos a ir un poco más allá. ¿Puede ser Japón un éxito total o una trampa mortal? Hemos visto, por ejemplo, en diferentes medios que las últimas apuestas o las últimas inversiones, mejor dicho, que ha hecho Warren Buffett han sido en Japón. Japón es sin duda un país de gran cultura que tiene las empresas más antiguas del mundo que siguen funcionando aún en día. Una de ellas, o para muestra, basta un Nintendo. Tenemos que Nintendo fue creada en 1889 y es una empresa que ha sabido reinventarse a cada paso de la tecnología. Empezó vendiendo cartas de juegos y pues ahora tenemos que vende consolas y videojuegos, ¿verdad? Y produce videojuegos. Pero también puede ser Japón una trampa mortal, ya que desde los años 80 pues ha sido una bolsa que ha roto todos los sistemas, ha hecho que no regrese a su nivel inicial. Tienen deflación contraria a la inflación que estamos viendo en todo el mundo. Han estado pues en una crisis en este último periodo, pero en lo que va en este año es una de las bolsas que mejor se han comportado. Y sin más, vamos al análisis para ver en dónde estaríamos invirtiendo en este ETF. Y bueno, si tú eres fan de la cultura japonesa o de algunas de las marcas como las que vamos a ir mencionando, Nintendo, Toyota, Honda, Mitsubishi, Sony, no te puedes perder este video. Quédate hasta el final porque vamos a ver si este ETF es uno de los mejores para invertir en Japón. Vemos que es el JP Morgan Beta Builders Japan ETF con ticker BBJP y está calificado con una medalla de oro por Morningstar Medalist Rating, así que es un muy buen ETF desde ese punto de vista, según Morningstar, ¿verdad? Y vemos que tiene un precio de $51 aproximadamente al momento de grabar el video. Estamos hablando de que cuesta más o menos el título $1,000 aproximadamente. Y en el año lleva un rendimiento del 13.50%. Así que es un rendimiento bastante interesante, ya que apenas estamos hablando de los primeros 6, empezando el séptimo mes del año, ¿verdad? Al momento de grabar el video. Y vemos que tiene un costo de administración del 0.19, lo cual hace un costo de administración bastante accesible o dentro de los parámetros, incluso para hacer ya un ETF que yo lo calificaría como temático, que nos está exponiendo a un sector muy particular, a un país como lo es Japón. Entonces vamos a ver un poquito de este ETF. ¿Qué nos dice? Busca resultados de inversión que corresponden estrechamente con el Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Este es el ETF al cual sigue el índice al cual sigue este ETF. Es un índice ponderado por capitalización de mercado, ajustado por flotación libre e integrado por acciones cotizadas principalmente en las bolsas de Tokio y Nagoya. A través de un enfoque de inversión pasivo o de indexación, el fondo intenta replicar el índice lo más posible. Recordemos que van a tener un tracking error o un error de seguimiento, que tratan de que sea pues lo mejor. Aquí vemos a los gestores del fondo y cuánto tiempo llevan en la industria. Por ejemplo, vemos que Oliver Furby tiene 22 años en la industria, 10 años en JP Morgan y en JP Morgan y 5 años gestionando ya este fondo. O sea, prácticamente desde que se creó, porque se creó en 2018. Los gestores han estado en el fondo desde el principio. Y si vemos, pues son gestores que ya tienen tiempo en la industria. Más de 20 años, este es el más joven y ya tiene 16 años en la industria, así que pues algo bastante bien. Eso sí, curiosamente ahorita ganó la medalla de oro según Morningstar, pero vemos que en general ha tenido una calificación de 3 estrellas, así que quiere decir que ahorita están como que mejorando un poquito en esa situación. Tenemos 267 posiciones en el fondo, vamos a estar invirtiendo en 267 empresas. Sería un buen complemento al ETF que estuvimos viendo en videos pasados sobre invertir en Asia, y ese ETF curiosamente excluía Japón, pero podría ser un buen complemento para tu cartera para tener mayor exposición a Asia. Ahora vamos a ver cómo le ha ido en rendimientos y vamos a ver la cartera, lo más interesante, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos invirtiendo?
vemos que en rendimientos en los últimos 5 años, que prácticamente es lo que tenemos de vida del fondo, ha dado un rendimiento promedio del 3.12%, un rendimiento muy pobre en los últimos 5 años. Seguramente ha estado, si lo vemos en año calendario, algunos años en negativo. Vemos que en 2019 dio un rendimiento bastante bueno, 18.62%, en 2020 15.05%, pero más o menos en este año el S&P 500 subió como el 30% o más del 20%. Entonces, bueno, dio un mejor rendimiento el S&P 500. Si te interesa invertir en este índice, pues te dejo arriba en las tarjetas algunas opciones de ETFs que podrías considerar. En el 2021 cerró positivo, algo pues bastante interesante porque, pensé que era el 2022, 1.39 en 2021 y una caída del menos 16.78 en 2022. Si lo vemos, pero si lo vemos en los últimos tiempos, en el último año, lleva un rendimiento del 18.64%, un rendimiento de 14.10 en el año a cierre de mes, un rendimiento de 6.56 en los últimos 3 meses y en el último mes tan solo ha rendido un 5%. Algo bastante interesante. Obviamente recordemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Vamos a ver qué es donde estaríamos invirtiendo. Vemos de nuevo que tenemos 267 acciones dentro y la rotación a los 12 meses es del 4%. ¿Qué quiere decir esto? El ratio de rotación, no lo habíamos visto creo que en el canal, pero el ratio de rotación es que tanto se mueve la cartera. Vemos que aquí se mueve un 4%. En el último año movieron 4% de las posiciones. Eso quiere decir que si tenemos 200 acciones, movieron 8 acciones, fueron las que se movieron, entraron o salieron del fondo del ETF. Así que realmente no tenemos una rotación muy grande. Esto es algo importante a tomar en cuenta. Los ETFs no deben de tener una rotación tan grande porque pues son ETFs pasivos. Si encontramos ETFs con ratios de rotación altos, pues cuidado, hay algo detrás o es un índice que está hasta cierto punto, entre comillas, manipulado, porque no deberían de tener tanta rotación. Pero bueno, ¿en dónde estaríamos invirtiendo? Vamos a estar invirtiendo en Toyota, Sony, Keiense, Mitsubishi en la parte financiera y Mitsubishi Corp, Tokyo Electronic, Shin-Etsu Chemical, una química, Daikin Industries, Sumitomo Mitsui y Hitachi Ltd. Son las 10 principales posiciones. Vemos que la principal posición es Toyota con un 5.17%, después de ahí Sony con un 2.93% y Keiense 2.38%. Esas son las 10 principales posiciones. Pero como te comentaba, otra de las empresas donde estaríamos invirtiendo sería, vamos a ver aquí, Nintendo, Honda, Takeda Pharmaceuticals, SoftBank Group. Hay pues cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí al entrar a la parte de descargar todas las posiciones que tenemos del fondo, pues vamos a ver que el método de replicación es física en todos los casos, o sea que están comprando las acciones directamente, algo bastante bueno. Vemos el sector de cada una de las empresas. Por ejemplo, la que estábamos hablando que es de química está considerada como materiales básicos. Entonces aquí puedes ver cada una de las partes donde estaríamos invirtiendo. Luego regresamos acá para ver los sectores en donde estaríamos invirtiendo, el cual tenemos que en primera posición, curiosamente JP Morgan nos lo complica un poco más porque no lo pone en orden, porque la primera posición es en el sector industrial con un 26.4% del peso del ETF, después de ahí 23.3% con consumo discrecional y pues estaríamos invirtiendo prácticamente en todos los sectores, incluyendo en real estate un 2.9% y tecnología un 10.8%. Vemos que no tenemos un ETF tan cargado a la parte tecnológica porque, ¿qué sucede? La mayoría de los ETFs que he estado revisando, que hemos visto en el canal, por ejemplo, tienen o mucha carga en el sector tecnológico o luego se van a mucha carga en el sector financiero. Este es un ETF que me gusta en ese sentido porque nos expone un poco más a otro tipo de sectores. Eso sí, estamos haciendo que la inversión está solamente en Japón. Obviamente hay que diversificar, eso es algo que sí, sin duda hay que hacer, y vemos que la principal región pues tenemos que es Japón, prácticamente el 99.3%, o sea, solamente en este país. El otro está en liquidez en el fondo. Aquí podemos ver el historial de dividendos, por lo tanto es un ETF que reparte dividendos y es de distribución.
Así que hay que tomarlo en cuenta si en la parte fiscal tal vez a ti no te conviene tanto o quieres estar recibiendo los dividendos. Tómalo en cuenta porque este es un ETF de distribución. Estaremos viendo en el canal, así que suscríbete. ETFs de acumulación y cómo funcionan estos. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartirlo con quien creas que le sea de utilidad. También recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás nuestra biblioteca financiera en la cual seguramente encontrarás tu próxima lectura. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.